distributiva, la asociativa, ¿sí? Ahí está. ¿Y qué tenemos que saber de matrices con respecto a las operaciones? Que no vamos a poder realizar la suma o resta, cualquiera de las dos sean, si no tiene el mismo orden. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que tengo que tener la misma cantidad de fila por la misma cantidad de columna para poder realizar la operación. ¿Sí? No así con el producto. Bueno, acá también muestra un escalar, ¿sí? El producto de un escalar por una matriz. Entonces, con respecto a la propiedad distributiva, vieron que acá el 4 está multiplicando a la operación suma de las matrices. Yo este resultado también lo puedo hallar o multiplico o sumo las matrices y luego multiplico el escalar por 4 o lo que hago es distribuir. Entonces a 4 lo multiplico por la primera matriz y le sumo el 4 por el producto de la segunda matriz. ¿Sí? Cualquiera de las dos opciones le va a dar el mismo resultado. Tanto si sumo las matrices y luego multiplico el escalar, en este caso 4 o el 4 multiplicado por cada una de las matrices y luego realizo la suma. Me parece como un paso más corto la primera opción. ¿Sí? Sumar y luego multiplicar el escalar. Pero eso lo manejan ustedes. ¿Sí? Bien. En la multiplicación de matrices, para poder calcular o realizar la multiplicación entre matrices, debemos multiplicar las filas de la matriz. Recordemos que las filas son estas. ¿Sí? De la izquierda por las columnas de la matriz derecha. O sea que va a ser fila por columna. ¿Sí? Y siempre respetando el orden, el producto entre matrices, para multiplicar matrices. ¿Sí? Y siempre respetando el orden. O sea, eh, 1 por 3, ¿sí? Más 1 por 4, 2 por 4. Y ese me va a dar el valor de la primer fila, primer columna. ¿Sí? Luego, ¿quién me va a dar el valor de la segunda columna? Y bueno, 1 por 5 más 2 por 1. ¿Sí? Una vez que nosotros terminamos de multiplicar la primer fila por la primer columna, luego hacemos la primer fila por la segunda columna. ¿Sí? Eso, el resultado ese va como fila o como columna. Va como fila y va como columna. ¿Sí? Porque en realidad, ¿qué me va a dar? Otra matriz cuadrada ahí, de 2 por 2. ¿Sí? Y acá viene la explicación, fíjate. Multiplicamos primero la primera fila por la primera columna y ese, ¿qué nos va a dar? El resultado, ¿cómo andamos? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Entonces, fíjense acá, la multiplicación, 1 por 3 más 2 por 4. Y ese me va a dar el resultado de el elemento que se encuentra en la primera fila, primera columna. ¿Sí? Luego multiplico más abajo. Ahí tienen toda la explicación del paso a paso. Otra vez la primera fila, pero ahora por la segunda columna. Y ese me va a dar el valor de la primera fila, segunda columna. ¿Sí? Abajo, ¿no? Y para abajo, para la fila de abajo, vamos a multiplicar la segunda fila por la primera columna y ese nos va a dar el resultado de la segunda fila, primer columna. Y luego la segunda fila por la segunda columna nos va a dar el resultado de segunda fila, segunda columna. ¿Sí? Siempre voy a sumar, pero bueno, dependiendo del signo que también tengan el producto, me puede quedar positivo o negativo y ahí y van armando el producto. ¿Sí? No hay ningún problema cuando las matrices son cuadradas. ¿Qué significa eso? Que tienen la misma cantidad de filas y la misma cantidad de columnas, ambas. Entonces no hay inconveniente a la hora de realizar un producto entre matrices. El tema es a ver qué pasa cuando las dimensiones de las matrices son distintas. ¿Sí?
como en este ejemplo lo vimos en la clase pasada. Por ejemplo, tenemos en la matriz A una matriz de orden de ¿cuánto? De 2 por 3, ¿sí? Dos filas por tres columnas. Y en la matriz B, de 2 por 2, dos filas, dos columnas. En este caso no va a tener solución, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo tres columnas y acá tengo dos filas y tres columnas por una matriz cuadrada de 2 por 2, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la regla acá? La regla dice que en qué caso nosotros hubiésemos podido realizar el producto si hubiese sido al revés, ¿sí? B por A. ¿Por qué? Porque voy a tener dos filas, ¿sí? Por dos columnas. Entonces, si hubiese sido al revés, ahí sí podríamos realizar el producto. En ese caso, la tercera fila y tercera columna quedan iguales. Claro, acá queda igual, ¿sí? O sea, queda todo igual. Pero en este caso, A por B yo no puedo calcular acá, ¿sí? Porque tengo tres columnas, ¿sí? Sí. Pero sí puedo calcular B por A. Y la tercera fila Porque quedaría fíjate cómo igual. te va a quedar si hacemos B por A. Acá no hay problema porque calculamos filas por columna, ¿sí? Entonces, la primer fila por la primer columna, más de luego la segunda fila por la segunda columna, perdón, la primer fila por la segunda columna y luego la primer fila por la tercera columna, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que coincidir, si yo acá tengo dos filas, tiene que ser coincidente con la siguiente matriz para poder multiplicar. No importa si tiene tres columnas, ¿sí? La condición es que sean coincidentes con las filas, ¿sí? Entonces acá nosotros tenemos una matriz de 2 por 2 y acá la casualidad que tenemos una matriz de 2 por 3, ¿sí? Bien, propiedades de la multiplicación. Anterior, y más arriba, la multiplicación de por dos, este valor no sería 9 negativo. Acá, Sí. ahí, déjame ver. Sí, puede ser. Sí, da 9 negativo. Está arriba. Sí. Menos 3 por 3 menos 9 es menos 9, sí, está bien. Y en el segundo, 15 también es negativo. Sí, es menos 9 ahí, arreglenlo ahí. Entonces, si dos matrices tienen distintas filas, no se puede multiplicar de una manera. No se puede. Ahí hay un ejemplo más adelante, ahí lo vemos. Y, La multiplicación se podía hacer cuando el número de columnas coincidía con el número de filas. sí, lo estoy buscando en la teoría acá. Dice, ¿cuándo no se pueden multiplicar dos matrices? No se pueden multiplicar todas las matrices. Para poder multiplicar dos matrices, el número de columnas de la primera, ¿sí? El número de columnas de la primera debe coincidir con el número de filas de la segunda matriz. Por ejemplo, la siguiente multiplicación no se puede realizar porque la primera matriz tiene tres columnas y en cambio la segunda tiene dos filas, ¿sí? Pero si invertimos el orden, sí se pueden multiplicar porque la primera matriz tiene dos columnas y la segunda matriz tiene dos filas. Ahí sí. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Por eso no podemos multiplicar A por B, pero sí podemos multiplicar B por A. Resáltenlo ahí, ¿eh?
Bien, propiedades de la multiplicación, esto para tener en cuenta. No vamos a ir, resuelva la matriz aplicando propiedades, ¿sí? Salvo caso si justo se encuentran que tienen una suma de matrices y están asociadas o... Bien. Además, después dice, además, cualquier matriz multiplicada por la matriz de identidad da como resultado la misma matriz. Adjunto de un elemento de una matriz. El adjunto de A sub ij, es decir, del elemento de la fila I y de la columna J, se obtiene con la siguiente fórmula. El adjunto de A sub ij va a ser igual a menos 1 elevado a la I más J por el menor complementario de A sub ij. Veamos cómo se calcula el adjunto de un elemento. Ejemplo 1. Calcular el adjunto de 4 de la siguiente matriz de orden 3. Bien. La matriz de orden 3, o sea, tengo 3 filas, 3 columnas. Me pide que calculemos el adjunto del elemento 4 de este. ¿Sí? Entonces, el adjunto de 4 va a ser igual a menos 1 elevado a la I más J, que nos va a dar el menor complementario de 4. Como el 4 está en la fila 2, columna 1, por lo tanto, en este caso, I va a ser igual a 2, porque es la segunda fila, y J va a ser igual a 1, porque es la primera columna. ¿Sí? Entonces, el adjunto de menos 4, de 4, perdón, va a ser igual a menos 1 elevado a a la 2 más 1. El menor complementario, para hallar el menor complementario de 4. Siguiente. El menor complementario de 4 es el determinante de la matriz eliminando fila y columna donde se encuentra el elemento 4. Por lo tanto, el adjunto de 4 va a ser igual a menos 1 elevado a la 2 más 1 por 2, 3, 8, 9. Fíjense qué pasó acá. ¿Cómo estás? Como yo tomé el menor complementario 4 y me dice que para poder calcular tengo que eliminar fila y columna donde se encuentra ese valor. O sea que elimino 4, 5, 6 y elimino 1, 4, 7. ¿Y qué matriz nos va a quedar? Nos va a quedar 2, 3, 8, 9. ¿Sí? Y ahí vamos a hallar el menor complementario. Y ahora resolvemos el determinante y hallamos el adjunto de A, perdón, en este caso de 4. O sea que nos va a quedar 4 va a ser igual a menos 1 elevado al cubo por 2 por 9 menos 8 por 3. ¿Sí? Y ahí nos va a quedar, fíjense acá, menos 1 por menos 6. 2 por 9, 18, menos 8 por 3, 24. 18 menos 24 menos 6. Por menos 1, 6. O sea que el adjunto de 4 en este caso va a ser el 6. ¿Sí? Recordemos que un número con base negativo elevado a un exponente par da positivo. Por lo tanto, si menos 1 está elevado a un número par, se convertirá en positivo. Menos 1, base negativa, exponente par, resultado positivo. ¿Sí? En cambio, si un número negativo está elevado a un exponente impar, da negativo. Por lo tanto, si menos 1 está elevado a un número impar, seguirá siendo negativo. Como en este caso, menos 1 elevado a la 3 va a seguir siendo menos 1. ¿Sí? Bien, esta es una forma de encontrar o de buscar cuando nos piden que calculemos el adjunto de una matriz. ¿Sí? Es engorroso porque es largo, entonces a medida que nosotros calculamos su adjunto, pero no es, si bien es largo, pero no es tan engorroso y complejo como buscar el adjunto empleando
el teorema, a uno de los teoremas, ¿sí? Entonces, ejemplo 2. Vamos a hallar el adjunto de 5 de la misma matriz, se ve acá, ¿sí? Adjunto de 5 va a ser igual a menos uno elevado a la I más J, menor complementario de 5. Menos uno elevado a la 2 más 2. ¿Por qué? Porque 5 se encuentra en la segunda fila, segunda columna, ¿sí? Eliminamos fila y columna donde se encuentra este valor, o sea que eliminamos 2 5 8 y eliminamos 4 5 6 y nos queda 1 3 7 9. Calculamos y vamos a hallar el menor complementario de 5, que en este caso va a ser menos 2. Ahí no me acuerdo todo lo que dice 1733. Ajá, a ver, 1 3 7 9, sí. Sí, está mal puesto ahí. Eso es por apurado, ¿viste? Bien, vamos a calcular el adjunto de 3 de la misma matriz. Bueno, ahí tienen el ejemplo, ¿sí? De cada uno. O sea que si yo tomo si quiero calcular el menor complementario de uno acá, voy a eliminar toda esta fila y toda esta columna. Y voy a ver en qué posición se encuentra uno. En este caso, se encuentra primer fila, primer columna, entonces un menos uno va a estar elevado a la uno más uno, ¿sí? Porque está en el orden uno uno. ¿Está? Y después, si quiero calcular el menor complementario de 2 o el adjunto de 2 perdón, entonces voy a decir menos uno elevado a la uno más 2 porque está en la primera fila, segunda columna. ¿Sí? Pero siempre la fórmula va a ser menos uno elevado a la I más J. Esa es una de las formas de calcular el adjunto de una matriz, utilizando los menores complementarios. ¿Pregunta hasta acá? ¿No? ¿Para qué me sirve calcular más puntos? Es un conjunto numérico ubicado en una matriz. En realidad son subconjuntos. Ah, ¿Sí? El orden de la posición que ocupa cada uno de los números dentro de este conjunto, pero desde la matriz. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en un conjunto, ¿qué va a pasar en un conjunto? En un conjunto, ¿puede interesar el orden? No. En cambio, en una matriz sí interesa el orden porque cada número de este conjunto ocupa un lugar en la matriz. El uno se encuentra en la posición uno uno, el 2 en el uno dos y así. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. ¿Qué es la matriz adjunta? Es una matriz en la que se han cambiado todos sus elementos por los adjuntos, justamente. Para calcular la matriz adjunta debemos sustituir todos los elementos de la matriz por sus adjuntos. Para eso nos sirve utilizar el método del menor complementario. ¿Sí? Ejemplo, calcular la adjunta de la siguiente matriz cuadrada de dimensión 2 por 2. Esta es más chiquita, entonces sale rapidísimo esto. Después, si tienen ganas de practicar, pueden resolverlo sin... ¿Sí? profe, Sí. una pregunta. Cuando se multiplican los números restantes de la matriz, cuando se eliminan, Y ¿qué pasa cuando una matriz más grande, por ejemplo, 4 hecho 4? igual, Igual, multiplicar. eliminamos la... Igual eliminamos fila y columna donde se encuentre la matriz. ¿Sí? Creo que no. Sería. Buena pregunta. Porque creo que lo que decían era todo el número más un número multiplicado. Buena pregunta ahí. Tenemos que saber un método para multiplicar ahí, porque puede ser el método de Sarrus. ¿Sí? Multiplicar la diagonal principal, o sea, porque nos va a quedar una matriz de 3 por 3. Entonces multiplicar la diagonal principal y luego su diagonal inferior, que va a ser A por B, suponte, pero al mismo tiempo multiplicás por un superior arriba. Ya vamos a llegar a ese método, sobre todo cuando tengan que escalonar una matriz. ¿Sí? Bien, pero está buena la pregunta.
sin saber los otros métodos, medio que va a serme imposible poder resolverlo, porque va a decir, ¿cómo lo voy a resolver si me va a quedar una matriz de 3 por 3 y yo necesito calcular el producto entre ellos? ¿Sí? Bien. Eh, bueno, acá ya nos vamos a meter de lleno con respecto a determinantes. A ver si tengo una matriz más grande. Acá hay una matriz de 4 por 4. ¿Ves? 1, 4, 2, 1. 4, 3. 1, 4, 2, 1. Menos 1, menos 1. 3, 2. 0, 5, 7 menos 4. Y 2, 1, menos 3, 2. Y se pide calcular el adjunto. Entonces, ¿qué van a hacer? Si yo tomo el 1 acá, voy a buscar el menor complementario de 1 en este caso. Entonces se me va a eliminar toda esta fila y toda esta columna. ¿Y qué nos va a quedar? Entonces 1 va a ser igual a menos 1 elevado a la I más J, ¿sí? Que esto va a ser igual a menos 1 elevado a 1 más 1, ¿sí? ¿Por qué matriz nos quedó? Porque elimina ese y ese. Nos quedó menos 1, 3, 2, 5, 7, menos 4, 1, menos 3 y 2. Esa es la nueva matriz, pero tengo una matriz de 3 por 3 acá. Entonces, ¿cómo voy a hacer para multiplicar el producto o para hallar el adjunto de menos 1? De 1, perdón. Multiplico esto con esto, ¿sí? Entonces voy a decir, va a ser medio extenso esto, entonces voy a decir menos 1 por 7 por 2 más, después este por este y este 3 por el 2 que está acá. Entonces 5 por menos 3 por 2 más, y luego este por 4 acá y este 4 por 1 acá. 3 por 4 por 1. Y ahora menos. Y ahora resto lo de la diagonal secundaria. Este por este, ¿sí? Luego este por este, y luego este por este. Había ¿Sí? una forma, profe, igual que yo puedo. La podía extender las dos primeras filas. Claro, extendía como la matriz con la primera. O para el costado o para hacia abajo. Ah, y es mejor, o así. Entonces sale más rápido. Pero a mí me gusta este método. Para que practiquen. Sí, es verdad. Menos 1, 3, 2, 5, 7, 4, 1, menos 3, 1, menos 3, 2. Copio las dos primeras filas. Nuevamente digo menos 1, 3, 2, 5, 7, 4. Entonces
eso que va a hacer, fíjense, este por este por este por este y este por este por ese por ese. Sale directamente, ¿sí? Menos uno por 7 por 2 más 5 por menos 3 por 2 más uno por 3 por 4. Y luego el resto la secundaria, ¿sí? Este por este y este por este. Ah, eso sería, por ejemplo, si es mucho más grande, hacer el mismo proceso, lo podrías hacer. Sí, pero nunca va a haber una matriz de 5 por 5. Puede llegar a haber, sí. De hecho, hay, pero en el cálculo de probabilidad, por ejemplo, ayer veíamos con los chicos de la probabilidad de que al lanzar dos dados que describan el espacio muestral. Entonces tenían 36 operaciones distintas. Entonces sí puedo ubicarlo en una matriz, para eso también sirve. Pero no va a haber una exageración de esa manera. ¿Sí? Eso se resuelve y me da Y ese nos da, punto de y ese nos da el adjunto del uno. Imagínense hacer después tengo que sacar el otro, y el otro, y el otro, y el otro. Lleva mucho tiempo. 10 minutos para un examen parcial, ¿no? una fácil Para programa. resolver. Para resolver, ¿sí? Bueno, pero ya vamos a llegar a eso. Y de hecho creo que en el práctico tienen ahí para... Creo que hay algo para escalonar una matriz o no. En el práctico. Daniel. Me he perdido, pero me parece muchísimo. Sí, creo que está al final, pero no lo leí. Solo ¿Qué el dice último ahí? me concentré en lectores, nada. ¿Pero qué dice ahí? Yo porque lo tenéis impreso ahí a mano. Que si lo traes, resolver las operaciones suma recta con matrices. 4, resolver en el caso que se pueda, un producto entre matrices. Hallar la matriz adjunta de A del ítem B. Ejercicio 5, calcular el determinante. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? A ver. No di para quejar, no tiene nada. Bueno, sobre calcular el determinante de las siguientes matrices. Tienen una matriz por 4, ¿verdad? Por el múltiplo. No, solamente el determinante. Podrían escalonar ahí la B. Bien, sistema de ecuaciones de Newton. Bien, entonces ahora estamos con, entramos a determinante. Sabemos entonces cómo calcular el adjunto de una matriz utilizando los menores complementarios. ¿Sí? Puede que por ahí aparezca un ejercicio y diga hallar el menor complementario del elemento 4 de la siguiente matriz o los menores complementarios de 4, 5 y se dan distintas posiciones de los elementos de la matriz. Y solamente eso se pide, ¿sí? Utilizando el menor complementario, encontrar el adjunto de tal valor, ¿sí? Y no así pedir toda la adjunta porque si no esto se hace eterno en una matriz como esta, ¿sí? Ahí dice 2 por... Acá solamente, claro, acá habla, bueno, cómo calcular un determinante por adjuntos o cofactores. Se puede calcular un determinante sumando los productos de los dos elementos de cualquier fila o columna por sus respectivos adjuntos o cofactores. A este método se le llama resolver un determinante por adjuntos o cofactores, o incluso hay matemáticos que también le dicen la regla de Laplace o teorema de Laplace. Ejemplo de cómo resolver un determinante por el adjunto. Veamos un ejemplo de cómo resolver el determinante de una matriz de 3 por 3 por adjuntos. Bueno, acá yo le puse como ejemplo la matriz A. Ese valor que se obtiene en ese determinante antes de multiplicarlo por el menos uno y J, ese es el menor complementario.
Jesús, ¿qué dice? A ver, en el práctico hay una actividad para encontrar la adjunta a la matriz, pero la que pide no es cuadrada. Y bueno, y ahí vamos haciendo como está en el ejemplo. Tomamos el primer elemento y eliminamos fila y columna y fíjate si te queda una matriz de 3 por 3 o de 2 por 2. Creo que te queda de 3 por 3 porque la matriz es de 4 por 4. Bien, entonces, primero de todo, debemos escoger una columna, una fila del determinante. En este caso elegimos la primera columna, ya que tiene un cero. Eso también es importante. Donde veamos un cero en cualquier fila o cualquier columna, vamos a tomar esa fila o esa columna. ¿Sí? Entonces, al encontrarnos con ceros dentro de una matriz, nos facilita un poco como un poco más la cosa. Bien, por tanto será más fácil de resolver. Ahora tenemos que multiplicar los elementos de la primera columna por sus respectivos adjuntos. Entonces acá, en este caso, tomó el cero, 2 por el adjunto de 2 va a ser más cero por el adjunto de cero más 3 por el adjunto de 3. El adjunto de cero no hace falta calcularlo porque al multiplicarlo por cero se va a anular. Por lo tanto, lo podemos simplificar. Entonces, fíjense acá. Toma 2 por el adjunto de 2 dice, ¿sí? Más cero por su adjunto, más 3 por su adjunto, ¿sí? Como este se va a anular, entonces directamente lo tachamos o simplificamos. O sea que nos va a quedar calcular el adjunto de 2 y el adjunto de 3. Entonces ahora vamos a calcular esos adjuntos. Entonces, para calcular el adjunto de 2, ¿qué hacemos? Eliminamos fila y eliminamos columna y ahí nos queda -2, 5, 7, -4. Esto que tenemos acá. Y le vamos a sumar el complementario de 3. Entonces, donde está 3 eliminamos columna y eliminamos fila y nos va a quedar 3 1 -2 5. Y ahí ¿Por qué calculamos ahí no sus sería el adjuntos. otro 3? ¿Por qué multiplicarlo? ¿Cómo? ¿Por qué ahí no sería el otro 3 que está arriba? ¿Este? Sí. O ¿Por qué? sea, ¿por qué no sería en vez del 3 de abajo usamos ese 3 para Porque yo arriba? tomé el cero acá. Ah, claro, estamos usando Tomé la la columna. columna. ¿Sí? Entonces tomé, por eso dice que está bueno si encontramos un cero, bueno, tomemos esa fila o esa columna en realidad donde se encuentra el cero. ¿Por qué? Porque ¿qué va a pasar acá? Acá nos ahorramos, porque eso se anula, ¿sí? Se hace cero. Entonces, después, ¿qué hacemos? Calculamos directamente los otros menores complementarios o el adjunto. ¿Sí? Es mucho desarrollo esto. Bien, adjunto de A sub i j, bueno, ahí volvemos la fórmula que ya conocíamos y ahí calculamos el adjunto de 2 y luego de 3, que creo que va a dar 2 por -27 más 3 por 17. 3 por 5 15 menos 2 por 1. Se convierte en más, de sumo va a quedar 17 positivo. Entonces nos queda -54 más 51 -3. Fíjense, todo para llegar a -3. O sea, por lo tanto, el resultado del determinante, ahí calculamos el determinante por el método de la adjunta, va a ser -3. Si calculamos el determinante por la regla de Sarrus, debemos obtener el mismo resultado. Calcular el determinante de la matriz utilizando la regla de Sarrus. ¿Alguien conoce esa regla? ¿No? Es esta, la de arriba. ¿Sí? Entonces nos faltó algo acá, si no conocen esa regla.
O la pasé por alto o no sé. ¿Cómo está por ahí en un tercer vez? Creo que sale la regla de Sarrus, ¿o no? En la teoría. Acá no. Está en la página 16, no. Tipo de determinante. 19. 19. Ahí está la regla de Sarrus, ¿sí? Sería la suma en la primera y le restamos la segunda de la diagonal secundaria, ¿sí? Y ahí también pide verificar, así es que en ese ejercicio. La teoría que vamos a ver todo el documento. ¿Con qué termina? Con sistema de ecuaciones lineales termina. Sí. El tema de sí. Y vamos a adjuntar un tema más. Y vamos rápido. El año pasado llegamos ahí casi justo, me acuerdo, con los chicos y no nos quedó tiempo para hacer un repaso general, ¿no? De todas maneras, vamos a tener para hacer prácticos, parciales, No. trabajos de investigación, exposiciones. Bien, determinantes. Entonces, tipos de determinante. Ahí especifica que hay varios tipos de determinantes de uno por uno, ¿sí? Un determinante de orden 2, dos filas, dos columnas. Bueno, ¿cómo hacemos para calcular el determinante de una matriz? Multiplicamos la diagonal principal, ¿sí? Los elementos de la diagonal principal entre sí y le restamos los elementos, el producto de los elementos de la diagonal secundaria, ¿sí? Vieron acá el A11 por A22 menos el A21 por el A12. Y acá está el ejemplo numérico. 3 por 1 menos 2 por 4. Y ahí hallamos el valor del determinante de la matriz, ¿sí? El determinante de orden 3 de una matriz de dimensión 3 por 3 representada con una barra vertical a cada lado de la matriz. Por ejemplo, si tenemos la siguiente matriz de 3 por 3. El determinante de la matriz A se representa de la siguiente forma. Esto es una matriz, ¿sí? Y si yo quiero conocer el determinante de esa matriz, lo coloco entre barras. ¿Está? Vamos a suponer que se les pasó. Bueno, si calculamos el valor del determinante y si llegamos al valor, pasa nada. Pero es para que sepan diferenciar, ¿sí? Acá calculo matrices. Vamos a suponer, suma entre matrices, no lo puedo colocar entre barras, lo tengo que dejar así entre paréntesis, como una matriz. Ahora, si me hablan de determinantes, bueno, automáticamente, ¿qué hago? En lugar de colocar paréntesis, pongo las barras, ¿sí? Reescribo la matriz y lo pongo entre barras. Ahí tienen la explicación de la regla de Sarrus.
tienen un ejemplo ahí que les pide verificar. Verifiquen aplicando la regla de Sarnes, ¿sí? ¿Cómo calcular un determinante por adjuntos o cofactores? Esto ya lo vimos. Volvimos como para atrás, me parece. Eso es lo que estábamos viendo recién. Ah, claro, volvimos para atrás porque estábamos buscando la regla de Sarnos, ¿sí? Dice calcular el determinante de la misma matriz utilizando la regla de Sarnos. O sea, van a tomar esta matriz y van a aplicar la regla de Sarrus para calcular su determinante. ¿Sí? ¿Cómo calcular un determinante de 4 por 4? Para resolver el determinante de una matriz de orden 4, debemos aplicar el procedimiento que acabamos de ver de los adjuntos. Es decir, vamos a escoger cualquier fila o columna y sumamos los productos de esos elementos por sus respectivos adjuntos. Sin embargo, usando este procedimiento con un determinante de 4 por 4, se tienen que calcular muchos determinantes 3 por 3 y estos suelen llevar mucho tiempo. Por lo tanto, antes de calcular los adjuntos se hacen transformaciones en las filas, de una manera similar al método de Gauss. ¿Alguien escuchó hablar alguna vez de Gauss-Jordan? ¿Mm? ¿De estadística o de matemática? Sí, con cálculo también. ¿No se acuerdan? Sí, muy bien, andamos por ahí. Bien, entonces, dice de una manera similar el método de Gauss, ya que se puede sustituir una fila de un determinante por la suma de la misma fila más otra fila multiplicada por un número. Por lo tanto, ¿cómo estamos? Por lo tanto, para calcular el determinante de un orden 4 por adjunto, debemos escoger la columna que contenga más ceros, ya que nos facilitará los cálculos. Y luego realizamos operaciones internas en la fila para convertir en cero todos los elementos de la columna menos 1. Vamos a solucionar el siguiente determinante de la matriz cuadrada 4 por 4. En este caso, la columna que tiene más cero es la primera columna, es la única. Por lo tanto, escogemos la primera columna. Y aprovechando que hay un 1 en esa columna, vamos a convertir todos los otros elementos de la primera columna en cero, ya que es más fácil hacer cálculos con las filas que tienen un 1. Por tanto, para transformar todos los otros elementos de la columna en cero, a la segunda fila le sumamos la primera fila. Y a la cuarta fila le restamos la primera fila multiplicada por 2. La tercera fila no hace falta modificarla porque ya tiene un cero en la primera columna. Lo que acabo de leer es la explicación de esta operación. Bien, ¿qué es lo que buscamos acá? Tratar de hacer la mayor cantidad de ceros en la columna, ¿sí? No así escalonar a la matriz, porque no estoy buscando rango de una matriz, ¿sí? Entonces necesitamos convertir la mayor cantidad de ceros de la primera columna, considerando que tenemos un cero acá. Entonces, ¿cómo yo voy a hacer cero este menos uno que tengo acá? Y bueno, a la fila 2 le voy a sumar la fila 1 y voy a obtener su resultado. Entonces, menos uno más uno, cero. Menos uno más 4, 3. 3 más 2, 5. 2 más uno, 3. Pero bien, yo busco transformar nada más que la segunda fila, ¿sí? En la tercera fila no hace falta porque ya tenemos cero acá. Entonces, bueno, a ver, ¿qué tipo de operación yo puedo hacer para hacer cero el 2 acá?
Entonces, a la fila 4 le voy a restar el 2 multiplicado por el valor de la primer fila. Entonces digo, bueno, si tengo 2 acá, tengo 2 menos 2 por 1 menos 2. Entonces, 2 menos 2 0. Ya hice 0 ahí, lo que necesitaba. Y luego con el siguiente, entonces digo, tengo 1. Entonces voy a tener 1 menos 2 por 4 menos 8. 1 menos 8 menos 7. Y así con cada una de las columnas. Todo eso para poder hacer 0 y buscar el adjunto y que salga más rápido, porque fíjense acá, hicimos 0 las 3 filas que tengo acá, entonces el adjunto de 1 va a ser 1 por el adjunto de 1 más 0 por su adjunto, más 0 por su adjunto que es 0, más 0 por su adjunto que es 0. Todos esos términos se van a anular, por 0 es 0, ¿sí? Y el adjunto de 1, y ahí calculamos. Entonces, bueno, el adjunto de 1, ¿cuál va a ser? Elimino fila, elimino columna y nos queda 3 5 3 5 7 menos 4 menos 7 menos 7 0. Y ahí dice calcular la potencia y el determinante por la regla de Sarros. Eso lo tienen que resolver ustedes. La potencia sería que el 1 se encuentra en la primer fila, primer columna, ¿sí? Eso está indicando nada más. Y ahí se nos fue la unidad número 3. ¿Potencia? ¿Cómo? La potencia. ¿Cuál es la potencia? Si yo tomo 1 acá y acá, el 1. Uno. Como está en el 1 1, entonces su potencia, ¿cuál va a ser? 1 más 1, 2. ¿Sí? Bien. Entonces, tienen que calcular ahí la potencia y el determinante utilizando la regla de Sarrus y con eso terminaríamos matrices. O sea que pueden resolver en el práctico hasta matrices. Vamos a ver, Carlos, ¿Queréis que lo vea? Amigo. Generalmente escalonamos una matriz para conocer su rango, ¿sí? O un valor X de ahí. Si querés lo agregamos. Aquí. Lleva mucho tiempo, te demanda tiempo y pensar mucho cómo escalonar una matriz. Lo más parecido es esto que acabamos de hacer, anular las filas restantes de la columna, perdón, ¿sí? La operación es casi similar, es similar la operación, porque ahora para poder escalonar, ¿qué necesitaríamos? Hacer 0 acá y acá. y uno toda la Y uno, principal. y uno todo en la diagonal principal, dentro de lo posible. Pero en realidad sí es hacer uno todo la diagonal principal. Y acá ya tendríamos un problemita. ¿Cómo hacemos uno acá? No se podría. Entonces sí puedo cambiar una fila por una columna, una fila por otra fila. Esto es un tema que lleva tiempo. Interesante, muy interesante y divertido. Bien. ¿Preguntas? ¿No? Fuimos así como muy al palo, me parece, ¿no? ¿Eh? Es que yo pienso que nos va a faltar tiempo, entonces, Sí, también me da corriente. bueno, entonces pueden empezar tranquilamente el trabajo práctico. No vamos a arrancar con la unidad número 4. Sí vamos a hacer un repaso general de la unidad 2 y 3. ¿Sí? Que la unidad 2 era vectores. Podemos trabajar ahí con vectores, vayamos trabajando el trabajo práctico. Los ejercicios del práctico así lo van completando. Pueden traer las dudas también. Y, o si no, ejercitación acá. ¿Estamos? Bien. Nos tomamos 5, casi 10 y arrancamos con lógica. ¿Sí?